Hola, soy Malena Sminiaski y voy a dar mi trabajo práctico número 1 de Historia Sociocultural del Arte 1. Voy a empezar por la línea del tiempo de la historia del arte desde un punto de vista eurocentrista. Empezamos por la prehistoria en la Mesopotamia. Paleolítico va del 2.500.000 a.C. al 10.000 a.C. Eran nómades. Su arte era arte mueble, que era transportable en pequeño formato, y arte parietal o rupestre en las paredes de las cuevas, que generalmente pintaban figuras homórficas. Luego el neolítico, del 10.000 a.C. al 1.200 a.C. Eran sedentarios, domesticación de animales y manipulación genética, uso de herramienta de piedra moldeada y pulida, pinturas de cuerpo humano sin detalles, yacimiento arqueológico Ain Ghazal. Con la escritura pasamos a la Edad Antigua, empezando por la cultura griega, que va del 1200 a.C. al 146 a.C. Se divide en 3 etapas: el estilo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. Nosotros nos vamos a basar en el periodo clásico, que va del 480 al 323 a.C. Crean el canon de proporciones para el cuerpo humano ideal, el canon de belleza vigente hasta hoy en día. Estatuas realistas en bronce y arquitectura. Su punto culminante es la Acrópolis, colina sagrada de cima plana en las afueras de Atenas, diseñada por Ignitus y Celícrates, dedicado a la diosa Atenea. En la Grecia arcaica, los arquitectos buscaban conservar la armonía de la naturaleza. Ordenaban el espacio en el orden de lo natural. Esa era su prioridad. Ahora vamos a pasar a los romanos. El Imperio Romano va desde el 900 a.C. al 500 después de Cristo. Monarquía, republicana e imperio son sus divisiones. Esta sociedad se basa en la expansión territorial, que generaba guerras civiles y luchas sociales. En el arte tienen influencias griega y etrusca. Retratos figurativos, realismo descarnado que culmina en la producción natural. Imágenes que proceden de antepasados, a diferencia de los griegos, que se guiaban más por la esencia, digamos. En sus grandes arquitecturas demostraban su deseo de poder, y como pensaban que el humano, ellos, eran el centro del mundo, no les importaba conservar la naturaleza, así que construían según sus intereses. Y una obra puede ser el Efigie de César, una escultura de un rostro melancólico. Ahora pasamos a la Edad Media, el Paleocristiano, del 200 al siglo V. Acá fueron la creación de las primeras iglesias, y la construcción de iglesias monumentales comienza con la fundación en Roma de Constantinopla y Tierra Santa. En la pintura era el género principal las artes figurativas, que representaban, además de como aspecto decorativo, también la doctrina de la salvación. Las verdades religiosas se representaban mediante el arte. Estilo románico. Se sitúa en Europa a partir del año 1050, hasta el siglo XIII. En esta etapa se buscaba reducir el abismo entre lo terrenal y lo ultraterreno, por medio de la reproducción del hombre, orientada más bien hacia modelos terrenales. La arquitectura era eclesiástica, castillos y ciudad fortificada buscando la defensa. Esculturas decorativas, las representaciones denotan ambigüedad medieval. Y en la pintura reflejaban historias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Obra, la curación del ciego. Pasamos al arte gótico, mediados del siglo XII hasta comienzos del siglo XVI. Surge en Francia. El poder estaba totalmente unificado entre la iglesia y la realeza. Se logra el intento eclesiástico de unificar la razón y la fe. La catedral fue el centro de referencia del gótico, y también la alianza entre el rey y el obispo, y un símbolo del orgullo burgués. La luz se concebía como símbolo de la divinidad creadora de todas las cosas. En la arquitectura, un elemento muy importante es el arco apuntado.
y los vitrales, que permitieron por primera vez la iluminación solar en el interior de edificios. El arte gótico tiene un carácter didáctico. Su mensaje se orienta a la celebración de Dios encarnado y a la unión de Dios con sus criaturas. Esto se hizo visible en las artes figurativas, tanto escultura como pintura. Algunos artistas de esta época es Rafael y Miguel Ángel. Así pasamos a la Edad Moderna, con el Renacimiento del siglo XV y XVI. Fue un nuevo nacimiento del buen arte antiguo, pero por una marcada conciencia individual, histórica, fenómeno completamente nuevo en la actitud espiritual del artista. El Renacimiento significó una ruptura en la unidad estilística, hasta entonces supranacional. También generaban una nueva relación con la naturaleza, que se une a una idea realista de la ciencia. En la arquitectura, las relaciones armónicas eran a medida de la obra humana. Reflejan la armonía divina del universo, el cuerpo humano. La cúpula y el edificio central simbolizan el orden divino del universo. En la segunda mitad del siglo, ninguna otra iglesia refleja con tanta pureza el estilo de su época como Sant Andrea de Mantua, proyectada por Leonel Bautista Alberti. En la pintura se pinta el mundo religioso, pero con los nuevos medios de representación. La Virgen ya no es celestial, ahora se encuentra en el mundo de los humanos. El humanismo impulsa el retrato, como la icónica Mona Lisa en 1503 de Leonardo da Vinci. También se empiezan a pintar paisajes y naturaleza muerta. Con el Renacimiento y la evolución estilística de su pintura, el arte empieza a convertirse en un objeto de deleite individual, pasando a colecciones de clientes privados, aristócratas o burgueses que pedían exclusivamente pinturas para decorar sus habitaciones. Luego, antes del barroco está el manierismo, con su agudeza ingeniosa y efecto sorpresa. Y así pasamos al barroco, finales del siglo XVI y comienzos hasta mediados del siglo XVIII. Nos vamos a centrar en Italia. Acción, emoción e inclusión. Los observadores serán pilares de este estilo. El arte barroco se despliega en contrastes, figuras grandes, pequeñas, cercanas, lejanas, luz y oscuridad. El arte barroco intenta destruir las barreras entre ilusión y realidad. Algunas obras importantes serán la iglesia jesuita Jesús y las iglesias Santa Susana, San Andrea de la Valle y San Pedro. Jardinería. En Francia es revolución, con estatuas y fuentes. Dividen el terreno como un tablero de ajedrez. Un ejemplo de esto es el Jardín de Palais de Luxemburgo. La escultura representante y la obra se desprenden de ropajes. Bernini es un principal representante de este estilo. Y también un dato curioso es que tendrán un solo ángulo de perspectiva, como mucho dos. Y así pasamos al neoclasismo, de 1876 a el siglo XIX. Las corrientes conservadoras como el neoclasismo se sirven de la línea delimitadora para configurar sus temas históricos y mitológicos. Ejemplo, el juramento de los Horacios, pintura de Jacques Louis David. Este estilo era caprichoso y sentimental. Antonio Canova se remite a los modelos romanos y se nota un desprecio por el presente, creyendo que todo lo pasado es mejor. Luego comienza el romanticismo, aunque en realidad a partir de estas corrientes muchas son en simultaneidad. De 1820 también hasta siglo XIX. Expresado por los cuadros de William Blake y Francisco de Goya. Francisco de Goya español, me parece. No, sí, español, definitivamente. Una de la representación de la realidad con el mundo subconsciente. Por ejemplo, Casa de los Locos, en 1800.
Goya rompe con el canon de belleza y es el primer afeador que no sigue los estándares y las proporciones que proponían los griegos. El tema central es la búsqueda de la vida tranquila y cotidiana del romanticismo. Puede verse en El ermitaño con 2 caballos de Moïse de Struve. Luego viene el nuevo realismo. Aquí representa al hombre en su trabajo, con, por ejemplo, Gustave Courbet, que pinta al hombre, la naturaleza y el animal de forma cruda. Su pintura está inspirada en Redmond, Hals y Velázquez. Y sus pinturas suelen ser proletarias, se suele pintar al pueblo. A estos pintores se oponen los impresionistas, que van de 1876 al 86. Salen al aire libre a pintar motivos de la realidad captados de forma espontánea. Suelen utilizar colores brillantes. Luego viene el postimpresionismo y expresionismo temprano. En 1806 surge el nombre de Georges Seurat y su pintura puntillista. Con Van Gogh, Ensor, entre otros, aparecen los expresionistas. Estos tenían un agudo pesimismo y se evitaba la armonía. Se buscaba la perturbación en sus obras. Así pasamos al movimiento europeo del modernismo. El artista modernista se siente ligado a la naturaleza. También la pintura y la escultura son alcanzadas por el modernismo. Un hombre representado como alguien delgado y de largos miembros. El cuerpo humano se convierte en una plana artificial. Fauvismo, expresionismo y cubismo. Lo que los fauvistas pintan suele ser a menudo rebosar sensualidad. En 1907 tuvo lugar una exposición retrospectiva de Cézanne, que impulsó un nuevo giro en la pintura, el nacimiento del cubismo, con Pablo Picasso y Georges Baquet. Se intenta interpretar esta realidad de otra forma, se organizan ideas estereotipadas. Y ahora del cubismo a la abstracción. Con Kandinsky y Mondrian abrieron el camino a la configuración del objeto, denominado en general abstracto. La revolución de la pintura corresponde en la escultura a la obra de Barsusi. En la arquitectura se trasladan otros principios al abrir y segmentar el cuerpo cerrado y a la visibilización de las líneas de fuerza del armazón formal. Voy a pasar a nombrar los distintos movimientos del arte moderno. Las vanguardias históricas, de 1907 a 1945, las neovanguardias, de 1945 a 1975, y el arte conceptual. Luego viene el arte poshistórico, las posvanguardias, de 1975 a 1990, el arte de los 90, de 1990 a 2000, y arte en crisis, del 2000 a la actualidad. Voy a pasar al punto B, a partir del texto de Danto. ¿Cómo caracteriza Danto la narrativa moderna y qué tipo de periodización realiza? Danto dice que la narrativa moderna está acabada, pero no dice que ha muerto, ya que permanecerá viva en los museos. Dice que le ha dado todo lo que podía al mundo del arte y que debemos buscar una nueva orientación diferente. Periodiza este suceso como lo ocurrido después del fin del arte. Ahora diferencia, según Danto, entre el arte premoderno al arte moderno. Fue el cambio desde rasgos de pintura mimética a no mimética. Eso no significa que la pintura tuviese que volverse no objetiva o abstracta, sino solamente que sus rasgos representacionales fueron secundarios en la modernidad, mientras que habían sido fundamentales en la época premodernista. Y la importancia que le confiere al postimpresionismo es un nuevo nivel de conciencia. Después, ¿qué es la poshistoria? El estilo que viene después del modernismo, lo contemporáneo, sería el arte después del fin del arte. No porque el arte haya muerto, sino porque murieron las narrativas que determinan sus lineamientos. De ahí la pregunta, ¿por qué soy yo una obra de arte? Voy a definir, según Giunta, el concepto de arte contemporáneo. Propone la noción de vanguardias simultáneas, no de arte contemporáneo. Y es cuando el mundo real irrumpe en el mundo de la obra.
Observa los síntomas del pasado en el presente. No se trata de preguntar por el origen de aquello que determina el momento que vivimos, el tiempo contemporáneo, sino por sus rastros. Es la representación de la ausencia. Pasamos a la vivencia del espacio. ¿En qué sentido Norbert Schultz sostiene que la arquitectura concreta significados existenciales de una cultura? Parte de la convicción de que la arquitectura consiste en significados más que funcionales, prácticas. Estos significados son definidos como existenciales, para acentuar su participación integral en la vida cotidiana. Dice Norbert Schultz, cita, que una de las necesidades fundamentales del hombre es la de experimentar significados en el ambiente que lo rodean, que lo circunda. Cuando esto se verifica, el espacio se convierte en un conjunto de lugares, entonces el término lugar determina algo conocido y concreto, mientras que el espacio indica la relación más abstracta entre los lugares. Con la perspección del símbolo, el hombre cumple su acto de identificación, que contribuye al valor de su existencia. Por ejemplo, en Grecia, el templo de Hera fue construido respetando la naturaleza. Los griegos vieron en la naturaleza su manifestación divina, y en su arquitectura se ve reflejada esta creencia. Ahora voy a definir estos conceptos según el texto de Lynch. Senda. Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente. Calles, senderos, líneas de tránsito. Son sendas organizadoras y conectan con los demás elementos ambientales. Borde. El borde son límites entre dos fases. Las fuentes fronterizas son organizadoras. Puede ser un cruce de ferrocarril, playas, borde de desarrollo o muros. Barrio. Las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes. Es aquí donde el observador entra en su seno, mentalmente, y son reconocibles como si tuvieran un carácter en común que los identifica. Un nodo. Son puntos estratégicos de una ciudad a los que se puede ingresar el observador y constituyen focos intensivos. Tienen relación con los barrios, suelen tener su centro polarizador. Luego mojón. Los mojones son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos, sino que son externos. Por ejemplo, el obelisco. Se pueden ver desde muchos ángulos generalmente. Y ahora voy a responder, según el texto de Sertau, los conceptos ciudad y caminante y espacio y lugar. También vale aclarar que el tiempo y el espacio no existen en sí, sino que requieren un encuadre sociocultural. El espacio es consecuencia del tiempo y el punto de vista de quien habita el espacio. La ciudad ofrece la posibilidad de una experiencia metafórica. Los significados de todo lo que conforma la ciudad pueden adquirir otro significado, o sea, el significado primario de un edificio puede alcanzar otro sentido gracias a la intervención de un otro. Este otro es, en este caso, un sujeto caminante. Un lugar sería el orden según el cual los elementos se distribuyen en relación de coexistencia. Lugar es una configuración instantánea de posiciones e implica una indicación de estabilidad. En cambio, un espacio es un cruzamiento de movilidades que toma en consideración los vectores de dirección, cantidades de velocidad y variable de tiempo. Un conjunto de movimientos que allí se despliegan. El espacio sería un lugar practicado. Y voy a diferenciar según Auge los conceptos lugar y no lugar según un párrafo de un texto de Auge. Según Auge, el lugar permite la construcción de identidad, mientras que el no lugar priva a los sujetos de esto, adjudicándoles un rol transitorio y transitivo. Por eso su estado de inocencia, al no ser un lugar que sienten propios, se sienten expuestos. Bueno, empezamos bajándonos del subte la línea A, que es un nodo y también un borde, en el barrio de Montserrat.
caminamos por la senda Avenida Rivadavia y vemos que en la esquina, me pasé, pero bueno, en esta esquina está la confitería El Molino, con una fachada modernista. Aquí enfrente está el Congreso Nacional, con una fachada eclecticista grego-romana. Todo este barrio es un gran nodo. Seguimos caminando por la senda de Avenida Rivadavia y acá enfrente tenemos la Plaza de los Congresos, que es un gran nodo y cuenta con un mojón que es la Estatua de los Congresos, que aquí está. Sirve como referencia. Luego cruzamos la plaza y vamos a Avenida de Mayo. Por Avenida de Mayo seguimos caminando, que también es una senda. Las sendas conectan la ciudad hasta el Palacio Barolo. El Palacio Barolo aquí está, es muy bello. El Palacio Barolo tiene un estilo ecléctico. Y si seguimos derecho por Avenida de Mayo, unas bastantes cuadras más, llegamos a Café Tortoni. Pero no lo estaría encontrando. Así que lo voy a poner en el mapa de acá. Aquí está, el Café Tortoni. A ver si lo puedo ver. Que tiene un estilo parisino, incluso hay uno igual en París, que también tiene el mismo nombre. Y es un bar histórico de Buenos Aires en el que se bailaba tango. A ver si lo puedo poner en satélite. Café Tortoni. Bueno, acá se ve la fachada. Voy a comparar cómo se desarrolla la espacialidad en dos de las siguientes obras, cómo se plantea y cómo se vivencia. Elegí El Puente Suena, de Invocaciones, y Buenos Aires Sonora. La obra de Buenos Aires Sonora altera un espacio público que es transitado en la cotidianeidad. Por otro lado, El Puente Suena llama la historia de este espacio y genera un andar metafórico de los inmigrantes pasados. Al estar en lo que Auge considera un no lugar, no depende de que las personas interactúen con la obra para hacerla parte del espacio.